María Dolores Jiménez es la presidenta de Construcor, la Asociación de Constructores de Córdoba, un sector que aglutina más de 2.200 empresas, más de 17.000 trabajadores y que factura ni más ni menos que más de 700 millones de euros. María Dolores Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, que es lo fundamental, la salud. Igualmente. Bueno, cuéntenos, porque hoy es un día importante para el sector de la construcción. ¿Cómo se ha venido desarrollando la vuelta al trabajo en el día de hoy? Bueno, la verdad que las empresas están dando una respuesta fantástica, los trabajadores también. Estamos bien planificados y bien organizados, pero sí que echamos mucho de menos eh, una buena organización, y nosotros desde Constructor reclamamos que haya mucha claridad, mucha seguridad y muchas garantías para iniciar la actividad. Que bueno, pues que se improvisa muchísimo, ha habido cambios de última hora, todo lo que el protocolo de seguridad y salud pues queda muy abierto a interpretaciones, algo que no lo vemos positivo para las empresas, pero en fin, yo creo que las empresas están dando la talla, los trabajadores también la están dando y bueno, el problema también es que no hay una programación, con lo cual no sabemos hasta cuándo y en qué medidas de seguridad vamos a estar trabajando y si va a haber cambios improvisados, como bueno, ocurrió al cierre de la jornada de ayer, en la cual hubo un comunicado y una publicación en el boletín oficial en el cual se nos decía que las obras que estaban transitadas por personas porque no estaban autorizadas para iniciar su actividad, y no sabemos realmente estos trabajadores, estas empresas, en qué situación quedan, y la verdad es que es complejo. A pesar de la buena disposición, de la colaboración y de la buena organización de las empresas y de los trabajadores, es complejo trabajar en estas condiciones. Como presidenta de Construcor y como ciudadana, teniendo en cuenta la importancia de la construcción en Córdoba, ¿han echado en falta en su momento información o medidas más drásticas de prevención para que la pandemia no llegase a nuestro entorno, a nuestro país? Hombre, desde Construcor nosotros creemos bueno, que la claridad y la seguridad y una buena planificación, una buena información y no dar pie a interpretaciones es fundamental. Y bueno, y eso lo hemos echado en falta. Una empresa que se dedica a la construcción y a las infraestructuras necesita mucha planificación a la hora de cerrar una obra. A ti no te pueden decir un domingo por la noche que el lunes no se puede trabajar, porque tú necesitas cerrar los centros de trabajo con un mínimo de seguridad, porque es fundamental, y no solamente para las personas que transiten y para los trabajadores, medidas de seguridad para tu propia maquinaria, para tu equipamiento, y entonces tanto el cierre como la apertura de nuestra actividad necesita planificación y una organización y unas medidas claras y unas instrucciones claras y seguras, y eso lo hemos echado muy en falta. Se improvisa muchísimo y se sigue pues cambiando las medidas a última hora sin unas instrucciones claras, que es lo que se necesita, y entonces nos vemos obligados pues, a interpretar cada uno lo que cree conveniente a la hora de poner en funcionamiento a las empresas. Nuestro sector está muy diversificado y hay mucho tipo de obra y cada una requiere unas medidas diferentes, con lo cual pues los empresarios estamos poniendo todos los medios dentro de la escasez de los propios medios que hay, pero bueno, sí que se echan falta un poco medidas contundentes, medidas claras y una planificación que no se está teniendo. Un problema que ya de por sí se hace un poco más, más complejo. ¿En qué porcentaje hay en este momento actividad en el sector? Bueno, ten en cuenta que en nuestro sector, como te he dicho antes, está la obra pública y la obra privada. Como hemos comentado, la última medida de anoche fue que las obras privadas donde hay concurrencia, pues que no se pueden reactivar. Y la obra pública, pues se han dado unas medidas muy diluidas, basada en un protocolo del Ministerio que pues, igual te vale para una ortopedia que para un comercio, que para la construcción, con lo complejo que es nuestra actividad, como te he dicho antes. Y,
y la obra pública pues no han dado autorización para trabajar 7 horas diarias, una jornada reducida y continuada, y te encuentras que algunos organismos oficiales pues hay directores de obra que te dicen que su obra no la inicie, otros que sí, que las puedes iniciar. Entonces, dentro de la planificación que se necesita tanto para prever materiales, suministros, puesta en marcha de maquinaria, tanto en la obra de edificación como en la obra de infraestructura en general, pues nuestro sector necesita una planificación previa, con lo cual esta semana pues vamos a estar hasta que nos incorporemos a una actividad medio normal dentro de las restricciones que tenemos, compleja. Y bueno, tampoco podemos planificar demasiado porque nos podemos encontrar que se tomen medidas a último de la semana. No tenemos unas medidas concretas ni una planificación concreta para los 15 próximos días, para los 20 próximos días. A nosotros se nos dieron instrucciones de que se mandara el personal a la casa con descanso retribuido recuperable, algo que no tiene mucho sentido y algo que ha quedado ahora sin vigencia, y que estas empresas que no pueden reanudar su actividad pues no saben a qué atenerse, si a un ERTE por fuerza mayor, a mandar a la gente a su casa. Es decir, que falta planificación y falta programación y decisiones contundentes y claras. Ha dicho que no entiende ese permiso retribuido revisable. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque tú tienes que mandar a tus trabajadores a casa, es un permiso retribuido y recuperable, y te encuentras pues que tú a lo mejor tienes equipos de extendido, equipos de obra que son 6, 7, 8 personas, lo tienes que consensuar con los trabajadores. No todos los trabajadores van a estar de acuerdo con las propuestas que se hagan, y también tiene poca lógica que, por ejemplo, cuando llegue ya la temporada de verano y una jornada continuada y con unas temperaturas de más de 40 grados, pues tú le pidas a tus trabajadores que den todos los días 2 o 3 horas más de trabajo, que es en compensación con las horas que han estado sin trabajar. No hay instrucciones claras de cómo hacerlo. Que tienes que programar a tus trabajadores para que trabajen y recuperen un sábado. ¿Cómo se recuperan tantos días que tú lo has tenido en sus domicilios para que en el futuro lo recuperes? No hay una organización para eso, es un criterio que tiene que seguir la empresa con los trabajadores y va a ser muy complicado. Son decisiones, bueno, y además es que ahora queda anulada el permiso retribuido recuperable, ha quedado ya sin efecto en estos últimos días, con lo cual, hombre, yo he hecho en falta planificación y medidas claras, seguras y con una garantía del inicio de la actividad tanto para los trabajadores como para la empresa. Lo importante es, por supuesto, la salud, pero nuestro sector es un sector muy importante en la economía, con muchísimo peso. Hay muchos subsectores que están relacionados con los nuestros, y que, bueno, la única manera de reactivar la economía y de crear empleo y de que también pues, mirar por las personas, que, como hemos dicho antes, lo primero es la salud, pero luego están las personas y tienen que tener una garantía de ingresos en su hogar es mínimo, y entonces hay que dar esa seguridad. Y nuestro sector es un sector que está muy desprotegido y que, mal planificado, la licitación de obra pública se ha paralizado. Nosotros al final de mes tenemos que pagar nuestros seguros sociales, nuestros impuestos, porque no se han tomado medidas para periodificarlo ni para aplazarlo, y al final estamos sin actividad, sin certificar, sin cobrar y teniendo unas obligaciones todos los meses que la actividad que tenemos actualmente no nos va a permitir a lo mejor tener esa financiación que vamos a necesitar las empresas y esa liquidez que vamos a necesitar las empresas. Con lo cual también hacemos un llamamiento de que, oye, las administraciones públicas pues sean ágiles. Ahora mismo está todo paralizado, que sean ágiles a la hora de reiniciar las licitaciones, que que aprueben proyectos y que rápidamente nuestro sector vuelva a la actividad, porque es fundamental, como te he dicho, para la economía y para las personas y para los trabajadores, no solo para las empresas. No sé yo cuántas empresas se van a quedar en el camino, pero desgraciadamente
creemos que van a ser muchas. Son 2.200 empresas en Córdoba y la provincia las que están relacionadas con el sector y más de 17.000 trabajadores, y la repercusión que va a tener es bastante importante. A eso me quería referir ahora. En cuanto a la repercusión económica que esto va a tener, está claro que es negativa, pero ¿nos hacemos realmente una idea los cordobeses de a cuánto puede llegar ese daño a la construcción? Pues yo creo que ahora mismo no se puede cuantificar porque va a ser tremendo. Como te he dicho antes, nuestro sector, el de la construcción y el de la infraestructura, tiene muchos subsectores y muchos profesionales que dependen de él. Y como hemos comentado antes, son más de 17.000 trabajadores. Y la verdad que ahora mismo pues tenemos el problema de los permisos retribuidos que están sin efecto, los ERTE por fuerza mayor que no se saben, tenemos una falta, la licitación se ha paralizado por completo, con lo cual yo creo que el 2020 es que lo tenemos desgraciadamente prácticamente sin mucha esperanza, con lo cual hay que hacer un llamamiento a que se tomen las medidas, a que se sean muy ágiles y a que se proteja un sector que depende tanto de la economía. El PIB nacional es del 10%, son más de 125.000 millones lo que mueve nuestra actividad en el país. En Córdoba y provincia son más de 700 millones de euros. Ahora mismo no se puede cuantificar, pero va a afectar muchísimo a la economía. Y como hemos dicho antes, lo primero es la salud, pero luego hay que mirar por los trabajadores, que creo que son fundamentales, y para que los trabajadores tengan unas garantías mínimas hay que reactivar la infraestructura y hay que apoyar a las empresas. Y se está teniendo muy poco en cuenta las empresas de nuestro sector. Ya por último, señora Jiménez, ¿es un aliento de esperanza que el presupuesto en el Ayuntamiento de Córdoba pueda aprobarse esta semana? Yo creo que es fundamental y además yo creo que el Ayuntamiento de Córdoba está tomando también medidas para reactivar la infraestructura porque es conocedor de la importancia que tiene que se reactive este sector. El que es capaz de generar empleo rápido y mover la economía rápido. Yo creo que es importante que tenga el presupuesto, que se apruebe el presupuesto y creo que es más importante aún que sean muy ágiles a la hora de poner en marcha la actividad de la obra. Tanto de edificación como de infraestructura, y porque son muchos subsectores los que dependen de nuestra actividad y son capaces de, una vez que se tomen las medidas oportunas para reactivarlas, pues ponernos a funcionar, con toda la complejidad que tiene, pero ponernos a funcionar. María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, gracias por haber formado parte de este espacio informativo en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchísimas gracias a todos y hay que dar un mensaje de esperanza, que todo pasa y que todos unidos vamos a poder con esta crisis y aunque lo primero sea la salud, también es muy importante la economía de la familia y la economía de Córdoba y de la provincia. Y bueno, con mucho ánimo y a cuidarnos mucho, que con esto vamos a poder seguro.